en estos momentos vía telefónica a un migrante que ha escrito varios libros, a un líder en la lucha por el voto de los mexicanos en el extranjero, hasta Chicago, o que me corrija si está en otra parte del mundo, a Raúl Ros Pineda, quien tiene que aportarnos su visión acerca de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sentir de muchos en el liderazgo promigrante, que no necesariamente refleja lo que ocurre a nivel de calle, porque ahí tenemos a cientos de paisanos que hicieron el viaje a Washington. Raúl, después de tantos años, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, Vicente, ya te me habías perdido. Aquí andamos, y qué lástima que sea por teléfono. Ya quería ver tu barba, hombre, pero bueno, mi querido... Bueno, pues si me invitas a Huatulco, para allá te voy a ver. Bien que sabes dónde andamos. Oye, Raúl, a ver, dame tu perspectiva de un Andrés Manuel López Obrador que viene a Estados Unidos, que se enfrenta a la crítica, que el liderazgo o parte del liderazgo proinmigrante, del liderazgo de grupos mexicanos, se rasga las vestiduras por esta reunión con Trump en la Casa Blanca, pero vemos a muchos paisanos aplaudirle, vitorearle en estas primeras actividades de la mañana. Dame tu visión, tu reflexión sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Pues tengo un grupo de ideas que recién publiqué ayer, pero lo que te puedo decir es lo que más ha llamado la atención en ciertos medios es el ruido que han estado haciendo acá la gente que tiene una idea negativa sobre la visita. Por un lado están la gente que nomás porque ellos quieren están inventando la idea de que AMLO viene a respaldar la reelección de Trump, pero sin aportar absolutamente ninguna hebra de evidencia. Yo formo parte de esos debates y cuando les pido prueba, evidencia de por qué, con qué demuestran que eso es la idea, se enchilan y mejor ya se rajan. Es uno. Por otro, hay toda una serie de organizaciones de mexicanos que también intervinieron en la discusión, pero estos andan mucho más enredados. Entraron primero denunciando, quejándose, golpeteando, interpretando la visita de AMLO, acusándolo de los peores pecados y crímenes del mundo, que venía a inclinarse ante Trump, que venía a hacerle reverencias, que venía bla, 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 bla. Pero lo curioso es que en cuanto se les acabó la cuerda, cambiaron el discurso. De estarse oponiendo a la visita, pasaron a querer imponerle su agenda. No, que Trump debe tratar esto, debe decir lo otro, debe declarar aquello, debe comportarse así. Y apenas están elaborando ese discurso, vuelven a cambiar de discurso a medio camino para decir, AMLO debe reunirse con los migrantes. Y si no se reúne, es una hojaldrana, que si esto... O sea, una serie de posturas que la verdad es que me perdí, pero me confundieron, ¿no? Que me perdí yo. Lo cierto es que por ahí anda una mezcla de organizaciones media raras, con intereses también Raúl, muy, muy raros. Eso es lo que te iba a decir, el interés, porque continúa esta idea del cacicazgo en el liderazgo de los grupos proinmigrantes y mexicanos en el exterior, que ellos hablan dependiendo del interés político o de lana que tengan, pero que no refleja el sentir de muchos de esos paisanos
que deciden ir con su pancarta a expresarle su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y con mucho respeto para los que les quede el saco, pues quedan exhibidos, Raúl. No, pues muchos de ellos son vividores ya de las causas migrantes. No sé, la gente que tiene más años podrá recordar que hubo una o más generaciones de activistas que lo hacían por amor al arte, por amor a las causas migrantes. Ahora andan metidos en esto porque andan tras intereses económicos. Pero la otra parte que nadie está mencionando, bueno, no sé si ya lo mencionaste porque tú madrugas con tu programa, pero la otra parte que nadie menciona es de que mucho del show que está montado acá es la versión gringa del show que ocurre todos los días en México. O sea, es la derecha conservadora, son los dolidos por la derrota de 2018, son la gente que ya no recibe el mismo trato cariñoso que recibía en los consulados, en el INE y en la Cancillería. O sea, hay un show de gente que anda metiéndose en esto no velando por los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, sino que es gente igual, de tan mala leche como la de allá. Pues está muy cabrón lo que estás diciendo, y me sorprende a muchos que se dicen de izquierda, fíjate nada más, que prefieren entrarle al golpeteo que desmenuzar para la gente de abajo la visceralidad, la mezquindad de una derecha que, como tú lo has mencionado, está en la lona. Sí, y de los activistas de izquierda son una excepción los que están los que se montaron en ese carro, pero el otro sector con el que tú también estás muy familiarizado son los periodistas. Ahí tienes a ese cabrón, ¿cómo se llama? David Brooks, de La Jornada, haciendo eco, ampliando todo el discurso anti-AMLO de La Jornada, fíjate. Pero, y te hablo de él porque La Jornada tiene reputación de izquierda, ahora olvídate de los de la derecha, pero las fuentes que utilizaron para informar de qué pensaban los mexicanos en Estados Unidos, todas fueron fuentes de derecha, todas fueron de gente que estaba en contra. Esta gente periodista no encontró a los migrantes que tienen una visión neutral o favorable de la visita de AMLO. Así de mañosos son y así de huevones son, o sea, no les gusta ir a escarbar, a buscar, a ensuciarse los zapatos para ir a encontrar a la gente de a pie. Oye, Raúl, tú has escrito sobre los migrantes mexicanos, tú has sido factor para que se consiga el voto de los mexicanos desde el extranjero. A ti te ha tocado lidiar con muchos políticos sin autoridad moral y sin madre. ¿Qué te deja? ¿Qué reflexión te deja ver a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, con autoridad moral? Uno de los pocos líderes mundiales que ha, de alguna manera, de cierta manera, poquito o mucho domado al orangután naranja de la Casa Blanca, venir a esta visita de trabajo, no de Estado, pero con un gran respeto y con un gran respaldo del trabajador migrante. ¿Tú lo percibes así o estoy exagerando? Bueno, él no viene a tratar asuntos migrantes, él viene a tratar asuntos comerciales. Y bueno, a eso se dedican, entre otras cosas, los gobernantes, a lidiar, a representar los intereses de sus respectivas burguesías, porque son los que exportan, los que importan, los burgueses, los ricos. No vino a ver asuntos de migrantes. Y bueno, todo eso se entiende que es bueno para la economía, por eso arman esos tratados, por eso se reúnen de vez en cuando, para grillar sobre los asuntos de las clases gobernantes.
En cuanto a migrantes, el pobre PG no tiene ni la más puta idea de los intereses y demandas de los migrantes. Eso sí también te lo tengo que decir. Como se ha demostrado desde a lo largo de los 2 años que lleva en la presidencia. Yo creo que eso en algún momento debe girar, debe virar, debe revisar. Han tomado decisiones malas. Bueno, para empezar tú te acordarás, pues hicimos un show juntos, no, fue otro show. Tú te acordarás desde la designación del director del INE, que mandaron un papanatas, y ahorita está Céfalo, ya lleva no sé cuántos meses lleva. O sea, oye, pero lo que por eso tiene es que ver importante con las posturas, intereses, demandas de los migrantes, ahí no está pasando la prueba todavía. Oye, pero hay que reconocer la labor que está haciendo Marcelo Ebrard, precisamente de concientización, pero por lo menos habría que reconocer que hay voluntad en el discurso, una voluntad que yo no vi en otros gobiernos, y es más, lo creo y lo digo en serio, que no es una simulación como en otros gobiernos, a pesar de que yo sea más, fíjate, el más grosero te dice que no soy tan abrupto al decir las cosas como las acabas de decir tú. Yo sí digo que hace falta una concientización también en el círculo más cercano del presidente sobre las necesidades de los migrantes, pero qué bueno que tú haces la diferencia y que además, como el programa se llama Sin Censura, que tú puedes expresarte abiertamente, y creo que eres imparcial cuando dices lo están golpeteando, pero hace falta esto. Yo quiero decir, Raúl, que yo sí veo una voluntad que antes no veía. Imagínate que en su momento, cuando nosotros estuvimos insistiendo en la mañanera, se le dedica una mañanera completa a los migrantes. Y no estoy diciendo que es la última Coca-Cola del desierto ni nada, pero sí vemos voluntad. Y a lo que me refería con los migrantes es que parece que el migrante entiende que hay otros temas que se tienen que abordar como gobernante, y por eso me parece importante el análisis, tu opinión, porque lo dices claramente. En este momento que se encuentra en Washington, no viene con la agenda de reunirse, de hablar del tema migratorio, viene a temas comerciales, y lo refleja así, por ejemplo, la cena de la noche, que será sí en su honor, pero también para empresarios de ambos países. Eso lo tiene que entender la gente, y qué bueno que una persona pro inmigrante, una persona comprometida con la lucha de los mexicanos de acá, lo ponga sobre la mesa, Raúl. Sí, óyeme, ya para cerrar esa parte del round, mira, del PG se necesita mucho, y de su equipo se necesita mucho más que voluntad, que mera voluntad. O sea, ya del presidente actuar, no seas cabrón. Necesitan ponerse las pilas. Del presidente no seas cabrón. Lo que dices de los migrantes es lo que pasa conmigo. O sea, yo sí sé que le puse tacha en su agenda migrante, que no está resolviendo nada, al contrario, nos está complicando más la vida. Pero eso a pesar de ello, no se me agota la simpatía que tengo hacia él y hacia por el resto de programas sociales que a él ha instrumentado, y que a mí me da mucho gusto que existan. Entonces, si se trata de estar viendo los toros desde la barrera, pues ya lo hice un rato y no es tan divertido. Pero ponerme en contra de él, pues es ponerme en contra no solo por el asunto migrante, sino también por el asunto social más general. Entonces me puse a jugarla al lado de él, bueno, que no se ha dado cuenta, pero al lado de él, y además porque es más divertido pitorreársela de la derecha. Son muy brutos. Pues para que la gente entienda que muchas veces tus abruptas declaraciones no son necesariamente para golpetear al presidente,
qué bueno que haces esa aclaración, que es más divertido pitorrearse de la derecha. Oye, por cierto, hablando de medios de comunicación, te tengo que preguntar de alguien en particular que ha estado muy activo, porque además lo han convertido en la estrella, en el defensor de los migrantes. Jorge Ramos, desde su trinchera de Univisión, ha estado muy activo y ha golpeteado en estas últimas horas, en estos últimos días, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, dame tu opinión de este tuit de Jorge Ramos. Dice: ¿por qué reunirse con el presidente más antimexicano que ha tenido Estados Unidos en décadas? No es respeto por México el tratar de quitarle la protección a miles de Dreamers mexicanos. Tampoco es respeto obligar a México a tener en su territorio a miles de refugiados centroamericanos. Pues qué visión tan miope de Jorge Ramos, porque pareciera que la relación bilateral es unitemática. No, hombre, pero es más simple que eso. Mira, el PG viene a reunirse aquí con el Trump, pues porque Jorge Ramos y los demócratas y todos los que piensan como él no fueron capaces de elegir mejor presidente para Estados Unidos y ahora se quieren desquitar con el presidente de México. Ya ni chingan. Pácatelas, qué fuerte lo que acabas de decir. Oye, Raúl, te están reclamando muchas personas en el chat que ya no le llames peje al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le digas AMLO, que le digas no, hombre, López Obrador. Diles que es mi cuate. Bueno, ya no es, ya no se acuerda de mí, estoy seguro. Lo conozco desde 1981, por cierto. En una situación muy, muy buena, muy favorable, muy positiva, que desde entonces lo admiro, pues. Pero eran de esas cosas que se hacían allá en aquellos años sin que nadie se diera cuenta. O sea, cuando el PG era del PRI, precisamente. Oye, Raúl, dijiste, yo admiro a Andrés Manuel López Obrador, y te digo, buscando un balance en un madrazo tan fuerte que soltaste hace rato, que dijiste, y no le voy a endulzar a nadie, dijiste que no tienen ni puta idea del tema migrante, pero tú dijiste, admiro a Andrés Manuel López Obrador. Pues por el resto de la agenda social que está instrumentando. O sea, no toda la política es asunto migrante. Algunos migrantes se envuelven en la bandera porque ahí están sus únicos intereses. A mí me interesa todo México también. Y pues si hay programas sociales, si hay obra pública, si hay ese cachondeo, si está chillando los de arriba, pues quiere decir que está haciendo cosas buenas, además de lo migrante. Oye, muchos de esos de arriba que chillan porque tienen que pagar impuestos ahora, porque se acabaron las facturas falsas, son de los que vendrán a la cena o los que vienen a la cena a Washington de esta noche. Yo creo que se los enjaretaron a huevo, ¿eh? No, y deja tú, son los que tendrán... Yo creo que alguien de la Casa Blanca le llamó al PG, óyeme, pues se trata de asunto de comercio y en la cena sobran sillas, porque es que no vas a traer empresarios. Algo así creo que sucedió. Oye, a ver, para cerrar precisamente, Raúl, esos que hoy vienen en la comitiva mexicana, los Salinas Pliego, los Slim, los Vázquez Aldir, los Hank, son los que tendrán que regresar mañana a México a seguir bregando, y digo porque son muchas veces los damnificados de esa lucha contra la corrupción a la que le está apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador en plena crisis económica. Sí hay una crisis económica, pero el presidente no está endeudando a México, y el presidente sigue apostándole a esos programas sociales que dices admirar, y el presidente dice que paguen impuestos los que nos deben, que se acaben las tranzas. Vaya sufrimiento para esos cabrones, ¿no? Sí, pues van a tener que, a lo mejor no los convence en el viaje. Es muy persuasivo nuestro presidente. A lo mejor regresando, sacan la cartera y se mochan, pues.
Oye, dicen que si eres fifí, que por qué te expresas así. Yo creo que deberíamos invitarlos a que lean muchos de tus libros con la irreverencia con la que hablas. Pues así nos conocimos, así nos hicimos cuates, así hemos viajado juntos, así hemos luchado por el voto de los mexicanos en el extranjero. Y nada más para que quede para la anécdota, ¿qué recuerdas del Andrés Manuel López Obrador que tú conociste en la década de los 80s y cómo lo percibes hoy como presidente? ¿Qué anécdotas nos puedes compartir en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues él era entonces el director o delegado, no sé cuál era el puesto, del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Creo que la oficina estaba en Nacajuca. Y a mí me tocó ser parte de un equipo que estaba organizando movilizaciones de campesinos en la capital de Tabasco. Y pues como todo activista, bueno, a la antigüita, ahora ya es negocio el activismo, pero antes pues costaba mucho esfuerzo, además de recursos, el armar movilizaciones, ¿no? Costo de autobús, de alimentar gente, de ya estar en entablado y todo eso, bueno, lo normal. Pero lo recuerdo a él porque él fue el primero que ofreció donativos a escondidas. A escondidas del gobierno y a escondidas del PRI, porque él formaba parte de ellos. Y recuerdo muy bien que fui a su oficina. Él era muy joven todavía. No sé qué edad tenga él ahorita, pero yo tengo ahorita 63. Y me recibió, estaba atrás de su escritorio enorme con un librerote por atrás. Y me dio 17,000 pesos en efectivo y vale por 5 o 7 autobuses que ya estaban pagados y ya nomás había que usar. O sea que desde el PRI, Andrés Manuel López Obrador, consciente de la lucha social y apoyaba el activismo como me lo estás diciendo. Ya desde entonces. Lo que pasa es que son pasajes de la historia que pues, de los que en su momento pues no se podían contar, porque pues a alguien que te había ayudado no le ibas a pasar, no lo ibas a hacer pasar por algún problema. Pero ahora yo creo que sí se puede hablar de esas cosas, y así como esa anécdota hay muchas de otras personas. Pues digo que lo conozco desde entonces, pero desde entonces ya no nos hemos vuelto a ver así tan en corto. Entonces pues digo que no se acuerdan, no tendrá ni la menor idea de quién chingado soy yo, pero sí, yo soy aquel muchacho que fue a recogerle unos billetes a favor de la causa, para aquella manifestación que hicimos en Tabasco en 1981. Muy bien. Pues Raúl Ros Pineda, te agradezco mucho que participes en esta transmisión maratónica e histórica de Sin Censura por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington.